Muy buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Nurela Mesa, integrante de Cabilando, y en la tarde de hoy queremos presentarles algunos avances importantes de la última investigación en la que hemos venido trabajando a lo largo de estos últimos 2 años. Es una problemática que hemos analizado específicamente en el Urabá antioqueño. No quiere decir que en otros territorios de Colombia no se dé, y la hemos denominado criminalidad corporativa desde la perspectiva de alianza entre instituciones del Estado o el mismo Estado, élites empresariales o grupos económicos y grupos al margen de la ley. Esta triada nosotros la denominamos criminalidad corporativa y le da piso, por decirlo de alguna manera, al trabajo que hoy venimos a presentarles. En un primer momento, el objetivo de esta investigación fue analizar las implicaciones y el impacto jurídico, político y ambiental, pues, además del económico y territorial, sobre todo asociado a un modelo de desarrollo que se ha venido implementando en Colombia y particularmente en Antioquia, y pues analizamos esto de cara a la construcción de paz territorial en Colombia, ¿cierto? De todo lo que derivó también a partir de la firma del acuerdo de paz. En un primer momento, como estrategia metodológica, nosotros pues hicimos un análisis riguroso documental, hicimos revisión y análisis de bases de datos catastrales rurales enfocados principalmente en el Urabá antioqueño, y en una segunda fase contrastamos información también de carácter documental, jurisprudencia sobre todo el análisis que habíamos hecho de las bases de datos catastrales, pero también de bases de datos de la unidad de víctimas, y adicionalmente lo cruzamos con algunos aspectos o herramientas de georreferenciación que nos permitieron mapear cómo se va dando la estructura de la acumulación de tierra precisamente en el Urabá antioqueño. ¿De qué partíamos para que me entiendan un poco a qué me hago referencia? Nosotros decimos que nuestro punto de partida es la concentración de la tierra. La concentración de la tierra de una u otra manera permite o posibilita reordenar los territorios, pero nosotros a ese reordenamiento de los territorios lo denominamos también que es un reordenamiento criminal, porque implica que la planeación de estas lugares o de estas zonas o lugares que son considerados áreas estratégicas, bien sea para los intereses del Estado, lo que ellos denominan bien común, pero también para los intereses económicos de los grandes grupos empresariales, implica muchas veces la alianza del Estado y los grupos empresariales con grupos al margen de la ley con capacidad de ejercer presión para que las comunidades que habitan en esos territorios, que son, vuelvo y digo, considerados áreas estratégicas para el desarrollo de grandes proyectos, puedan desalojar, desocupar, ceder sus predios para que estos proyectos se realicen. Entonces se reordenan los territorios precisamente para desarrollar proyectos de infraestructura, de renovación urbana, pues porque adicionalmente, si bien es un fenómeno que estamos analizando en esta investigación en áreas urbanas de la región del Urabá, pues es un fenómeno que también se da con ciertas particularidades en el caso urbano. ¿Y esto qué va permitiendo? Pues afincar un modelo de desarrollo que también implica una captura avanzada del Estado por parte de estos organismos, tanto empresariales como grupos delincuenciales, para poder llevar a cabo sus propósitos y cumplir con sus intereses. ¿Cuáles son las consecuencias que nosotros avisoramos? Pues de una u otra manera hay una reconfiguración cooptada del Estado que por un lado afecta a la democracia y el Estado social de derecho, aviva los conflictos en esos territorios específicamente que han estado históricamente marcados también por el conflicto, porque hacemos, pues como les decía, el análisis entre la acumulación, concentración de tierra con respecto a los hechos violentos que se han presentado en esos territorios por periodos de tiempo.
Entonces aviva los territorios, aviva los conflictos y esto también desencadena en un incremento de las desigualdades. ¿Por qué decimos entonces que nuestro punto de partida es la concentración de la tierra? Con base en el análisis de la información catastral que nosotros realizamos de los predios rurales del Urabá, pues observamos que revisando solo personas con derechos de propiedad del 100%, más o menos el 13.4% del territorio está en manos del 0.1% de la población, lo que significa que el 100% se concentra solo en el 0,8% de la población que habita esos territorios. Es decir, hay una concentración de la tierra de manera abismal, y lo particular es que esa concentración se da sin o desconociendo o pasando por alto más bien las normatividades o la jurisprudencia que se ha expedido en términos de cuánto es lo que normalmente debería tener una persona para su subsistencia, e incluso los grupos empresariales para desarrollar su actividad productiva sin que ello implique acumulación. El Urabá antioqueño está conformado por 11 municipios que los podemos identificar como pues está Arboletes, está Carepa, Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Murindó, Necoclí, está también San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Turbo y Vigía del Fuerte. Sin embargo, nosotros no tuvimos acceso a las bases de datos catastrales de estos 11 municipios. Nos quedaron faltando 3. De todas maneras, contamos con una muestra lo suficientemente representativa para poder hacer todo el análisis que a continuación nosotros pues queremos presentarles. Nos enfocamos entonces en Arboletes, en Apartadó, en Chigorodó, en Mutatá, en Necoclí, en San Juan de Urabá, en San Pedro de Urabá y en Turbo. También que era muy importante tener en cuenta cuando nosotros hacíamos como el análisis de todo lo que tenía que ver con la concentración de la tierra y la revisión de las bases de datos catastrales. Nos remitimos a buscar cuáles eran las unidades agrícolas familiares mínimas en hectáreas y máximas dentro de ese territorio. El Urabá antioqueño contempla 2 zonas, la zona 3 y la zona 4. Para la zona 3, la unidad mínima en hectáreas es de 43,9 y la máxima de 48,8. Y para la zona 4, la unidad agrícola familiar mínima es de 32 hectáreas y la máxima de 35,5 hectáreas. En promedio, la mínima se encuentra en 37,9 hectáreas y la máxima en 42,1 hectáreas. Haciendo un análisis muy sencillo de cómo estaba distribuida la tierra o los predios rurales, por ejemplo, en el municipio de Apartado, nos encontramos con que hay empresas, grupos empresariales que tienen mucha cantidad de tierra e incluso personas naturales que sobrepasan al 100% incluso la unidad máxima que se supone permitida. Nos encontramos con casos como que Agrícola El Retiro tiene 1.363 hectáreas aproximadamente, solo en Apartado, porque esta empresa que les nombro pues tiene muchas otras propiedades en otros municipios también de esta subregión antioqueña. Hay otro que se llama Grupo 20 Agropecuaria, cuenta con 1.062 hectáreas, Santa María Agrícola con 907, personas naturales que pues me reservo el nombre. Una persona cuenta con 449 hectáreas, otra con 439, otra con 438, 408, perdón. Hay otra empresa nuevamente enfocada en todo lo que tiene que ver con la producción agroindustrial que se llama Cultivos Rancho Alegre, 345 hectáreas, y así por el estilo varias, tanto personas jurídicas como naturales. ¿Qué nos encontrábamos de particular con estas dinámicas? Básicamente unos aspectos que les voy a nombrar a continuación. Entonces, en primer lugar,
nos encontramos con lo que nosotros podríamos nombrar la expectativa versus la realidad. Volviendo al caso de apartado, uno dice, si revisa solo la información catastral, predios rurales, tamaños en hectáreas de apartado, pues hay en la base de datos 1.965 propietarios que se corresponden con 46.754 hectáreas de tierra. Entonces uno diría, en proporciones equitativas, pues más o menos son en promedio 23.8 hectáreas por propietario. Uno dice, bueno, incluso está por debajo de la unidad agrícola familiar mínima destinada para el territorio, por lo menos el promedio que está en 37.9. Seguimos con el caso de Arboletes. En Arboletes registran 2.012 personas propietarias distribuidas, que se supone podrían ser distribuidas entre 60.985 hectáreas de tierra, un promedio de hectárea por propietario de 30,3. Quienes de pronto están un poquito más en un umbral más alto de hectáreas está Chigorodó, que cuenta con 1.054 propietarios para 59.300 hectáreas de tierra. En promedio por propietario estaríamos hablando de unas 56.3 hectáreas, ya un poco más de lo que contempla la unidad agrícola familiar máxima en promedio para el territorio, que es de 42.1, como les había dicho anteriormente. Pero nos encontramos que la realidad es otra totalmente. ¿Y cuál es esa realidad? Pues que cuando uno ya analiza quiénes más concentran tierra dentro de estos municipios que analizamos, pues se encuentra que 1.633 propietarios tienen 11.958 hectáreas, es decir, el 26% de lo que se supone debe tener cada propietario, cada uno menos del promedio de la unidad agrícola familiar. 332 propietarios tienen 34.796 hectáreas, es decir, el 74% de todas las hectáreas del territorio. Cada uno mayor o igual a 38 hectáreas, que de todas maneras se encuentra todavía en el promedio de la unidad agrícola familiar mínima. Pero de esos 332 propietarios, 50 propietarios tienen el 4.3% de la tierra, es decir, entre 38 y 42.8 hectáreas. Todavía ahí nos movemos en los umbrales de la unidad mínima y máxima agrícola familiar definida para esta región. Y nos encontramos también que 282 propietarios tienen el 70,1% del resto del territorio, y eso está entre 43 hectáreas, que ya es más de lo máximo, y 1.363.6 hectáreas, que ya es en una proporción abismal para lo que está contemplado como mínimo y máximo para la región, para la zona. También tenemos que hay 91 propietarios que tienen el 43.6% de la tierra mayor o en hectáreas mayores o iguales a 100 hectáreas. Nosotros, para el asunto de la concentración de la tierra y el análisis catastral, decidimos enfocarnos precisamente en aquellos propietarios que tuvieran más de 100 hectáreas en cada uno de los municipios. Entonces, este análisis, que puede, así en cifras, puede resultar un poco confuso, que nos va arrojando pues algo que tiene que ver precisamente con la acumulación de tierra y la abismal concentración de la tierra, y es que una persona, por ejemplo, de las que analizamos, que es natural, como les decía, por razones de seguridad me reservo el nombre, tiene 449 hectáreas. Es decir, 195.253 veces más tierra que el que menos tiene en apartado. Y el que menos tiene en apartado tiene 23 metros cuadrados. Eso en hectáreas son 0.0023 hectáreas. Esa persona también tiene 11.8 veces más tierra que quien tiene la unidad agrícola familiar mínima, que recordemos que en promedio lo ubicamos como en 37.2 hectáreas.
y tiene 10,7 veces más tierra que quien tiene la unidad agrícola familiar máxima, que en promedio la determinábamos en 42,1 hectáreas. Entonces son datos alarmantes con respecto a esa concentración de la tierra. Pero ahora, ¿qué es lo que realmente nos preocupa? ¿Qué es lo más grave de esa situación de concentración de la tierra? Que cuando nosotros revisábamos esas bases de datos catastrales y comparábamos los años de adquisición de los predios, en el caso, por ejemplo, de las empresas, nos encontrábamos con que los años de adquisición de los predios coinciden con los años en que más hechos victimizantes se registraron en el territorio. Y también pues, nos encontramos con realidades como que analizando muchas de esas empresas, en el caso de Agrícola y El Retiro, por nombrar alguna, muchas de esas empresas han sido nombradas en las sentencias de justicia y paz y sentencias de restitución de tierras por haber contemplado alianzas con grupos paramilitares precisamente para adquirir tierras de mala fe o para propiciar despojo que luego permitiera hacerse a esas tierras que para esas empresas eran estratégicas para desarrollar sus productos, sus proyectos agroindustriales. Y adicionalmente, pues eso en épocas actuales nos retorna un agravante, y es que con el asunto de la restitución de tierras se han habido muchos conflictos en el territorio porque las empresas alegan, y defensores y representantes de las empresas alegan que adquirieron los predios o estas grandes extensiones de tierra de buena fe, cuando lo que se ha demostrado con los mismos testimonios y con hechos y pruebas es que se aprovecharon de la situación de conflicto y precisamente de esa alianza con paramilitares e incluso con mismos funcionarios del Estado para propiciar o atizar despojo y desplazamiento forzado de campesinos en esas zonas y adquirir incluso a más bajo precio esas tierras. Entonces, nosotros hablábamos precisamente cuando yo les comentaba acerca de cómo es que se reordenan los territorios con esas estrategias y cómo es que se va dando la captura avanzada del Estado, nosotros hablamos de que hay precisamente porque muchos de esos casos no serían posibles si no se hubiese dado esa alianza que nosotros decimos, esa famosa triada entre Estado, empresas y grupos al margen de la ley. Entonces nosotros lo que realmente miramos es que hay una alianza perversa, ¿cierto? De León Beltrán lo llamará un capital social perverso. ¿Y pues, por qué lo llama capital social perverso? Él se basa en este concepto de capital social en el que un flujo de beneficios B, por decirlo de alguna manera, es recibido por una persona A por el hecho de pertenecer a cierta red social. Ese flujo de beneficios, o más bien esa red social, está orientada a propósitos y recursos. Y el que mejor beneficio obtiene es precisamente el que mejor esté conectado en esa red. Cuando los propósitos o los recursos no están, o que tiene una persona determinada dentro de esa red, no es coherente con la ley y con la moral, pues ahí es cuando uno habla de que es un capital social perverso y que se generan ciertos huecos estructurales que se convierten en fuente de capital social, pues porque lo que permite llenar en esos huecos estructurales es precisamente esa alianza entre un funcionario, puede ser un funcionario público, un funcionario o un representante de alguna empresa y un grupo con capacidad de ejercer presión, generalmente armado, y a eso es a lo que uno le va llamando. Entonces, que llenar ese hueco estructural que implica pues la alianza o la constitución de una nueva red, pero que no está muy orientada a los propósitos que contempla la ley,
o mejor dicho, la alianza que se efectúa dentro de ese capital social perverso, pues de una u otra manera deriva o desencadena en una reconfiguración cooptada del Estado. O sea, una captura del Estado de una u otra manera porque hay una colusión, y esto lo va a decir Luis Jorge Garay y Salcedo Albarán, en que hay una colusión entre un agente regulador, que puede ser un funcionario público, un funcionario del Estado, y una empresa o una industria, ¿cierto? Y se alían para conseguir un objetivo o un beneficio que favorece a una de las partes. Y que esa captura avanzada del Estado o esa cooptación del Estado es cuando dentro de esa colusión del agente regulador y la empresa también intervienen agentes sociales o grupos ilegales con capacidad de ejercer violencia, que vienen a ser los grupos paramilitares. Cuando la interacción social se origina por un interés específico de un funcionario público, esa cooptación de una u otra manera también va a estar orientada a la manipulación de las reglas de juego. Ustedes ya saben que en los territorios se van marcando también clanes políticos que le dan pie a lo que llamamos corrupción. Ellos van determinando entonces las reglas de juego, hacen las leyes, modifican la normatividad vigente, proponen los proyectos que les convienen, y ahí es cuando estos autores van a decir que se configura que se da una reconfiguración cooptada del Estado. ¿Qué características entonces tiene esa reconfiguración cooptada del Estado? Que también lo hemos venido analizando y hoy lo incluimos como parte del análisis de esa criminalidad corporativa. Pues en primer lugar, lo que ya les venía diciendo, participan individuos y grupos sociales legales e ilegales. Hay beneficios perseguidos no solo de carácter económico, sino que en muchos casos implican beneficios de carácter penal o incluso de legitimación social. Hay una coerción, un establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno o incluso los llamados casos de corrupción. En muchos de estos territorios, incluso para hacerse a las licitaciones de las obras de infraestructura, de los llamados proyectos de desarrollo que se van a ejecutar en esos territorios. Y eso también termina afectando diferentes ramas del poder público y diferentes niveles de la administración del Estado. Garay y Salcedo Albarán, en términos generales, ¿cómo van a denominar esa reconfiguración cooptada del Estado? Como la acción de organizaciones legales e ilegales que a través de prácticas ilegales buscan sistemáticamente desde dentro modificar el régimen político y de una u otra manera influir en la formulación, en la modificación, en interpretación y en la aplicación de las reglas de juego, de normas, de leyes, de políticas públicas. Estas prácticas se desarrollan con el propósito de obtener beneficios sostenidos y asegurar que sus intereses sean validados política y legalmente, así como obtener legitimidad social en el largo plazo, aunque estos intereses no sigan el principio fundamental del bienestar social. Eso lo saco textual de Garay y Salcedo Albarán. ¿Cuáles son los efectos estructurales entonces que tiene esta reconfiguración cooptada del Estado a través de esa triada macabra que nosotros denominamos criminalidad corporativa? Pues afecta el funcionamiento de las instituciones democráticas, deslegitima la misma administración pública, el Estado, es decir, las leyes, la legitimidad de las leyes termina siendo ampliamente cuestionada. Y obviamente hay una influencia en la formulación de normas y en la misma conformación de las instituciones, que dejan de ser neutrales o de velar realmente por el interés de la ciudadanía o el interés común, por velar por los intereses que a esos particulares que hacen parte de esas alianzas criminales pues les conviene, ¿cierto? Dentro de las conclusiones que nosotros podemos, conclusiones no, dentro de otros hallazgos que nosotros tenemos trascendentales,
de esta investigación, más allá pues como de los elementos teóricos o conceptuales que nos permiten ir comprendiendo cómo es que se va dando este fenómeno, por qué funciona, para qué funciona, nosotros nos encontramos que dentro de los hallazgos, pues ya remitiéndonos a casos concretos de propietarios, que hay empresas como Inversiones Cielo Rojo Limitada y CIA, que tiene alrededor de 15 predios rurales con 2.354 hectáreas en los corregimientos de Parabandocito, Bejuquillo, en la región de Mutatá, y algunos otros en la cabecera municipal de Necoclí. Y, por ejemplo, estos 15 predios fueron adquiridos entre los años de 2008, 2006, 2009, 2010, 15 y 16. Esta empresa, cuando nosotros la revisamos, nos encontramos con que surgió por escritura pública, otorgada en la Notaría Octava de Medellín en el año 2005, y que su representante legal es el señor Carlos José Ríos Grajales. Tiene como suplente a una señora denominada Lina Isabel Yaur. ¿Qué nos encontramos, por ejemplo, con este señor Carlos José Ríos? Que él es mencionado en varias de las procesos judiciales como ocupante de mala fe en territorios de comunidades afros en el Chocó. Otro caso es el del señor Héctor de Jesús Zuluaga García, en tamaño de hectáreas, considerando pues que es una persona natural, ya que tengan presente lo que ya les había dicho de los máximos de unidades agrícolas familiares. Este señor, por ejemplo, cuenta con 819 hectáreas, tiene 5 predios rurales en el corregimiento de Bejuquillo, y estos fueron adquiridos en el año de 1969, otro en el 1999, y también otros predios entre el 2008 y el año 2019. Y uno de esos predios linda precisamente con la empresa que les nombraba anteriormente, Inversiones Cielo Rojo, que ha sido denunciada ampliamente pues por despojo de tierras. El primer caso que les mencioné cuando les mostraba como algunos de los hallazgos básicos fue el del caso de Agrícola El Retiro, ¿cierto? Nos encontramos que esta empresa, al hacer el análisis ya puntual de la persona jurídica, nos encontramos que tiene 3.749 hectáreas registradas catastralmente en los municipios básicamente de Turbo, Apartadó y Chigorodó. En relación con los años de adquisición, que nos encontramos que el 60% de la tierra de estos predios los adquiere en los años de mayor violencia, como lo mostramos en una de las tablas pues que saldrá en la publicación. En este momento no tengo la forma de proyectarles, pero tenemos, por ejemplo, que ellos en el año de 1997 adquirieron 1.540 hectáreas de tierra. En el año 2000, 235, en el año 2002, 250, en el año 2009, 88, en el año 2010, 248, y otra vez subió un poco el pico de adquisición en el año 2011, en el que adquirieron 888 hectáreas. ¿Qué particularidades tiene esta compañía? Pues que la empresa en todo el Urabá tiene alrededor de 69 fincas, y de esas 69 hay 65 particularmente que están sobre la zona de influencia de Puerto Antioquia. Ya sabemos que este proyecto portuario está ubicado en el corregimiento de Nueva Colonia del municipio de Apartadó, y pues allí el gobierno nacional y departamental, así como varios sectores empresariales, pues tienen grandes intereses económicos. Entonces hay una lógica entre precisamente la adquisición de esa tierra con respecto a las proyecciones en términos de ejecución de proyectos agroindustriales o de desarrollo, como es el caso de este puerto, sobre el territorio específicamente. También analizamos otro caso, es el caso de la Fe Sierra y CIA, que también es otra empresa agroindustrial. Según la información o las bases de datos catastrales, tiene 34 predios que suman alrededor de 2.545 hectáreas y están ubicados en los municipios de Turbo, Necoclí y Arboletes. La mayoría de estas propiedades, igual que en el caso de
En el caso de Agrícola El Retiro fueron adquiridas en el año 2003 y 2017, siendo en el año 2006 el año cuando adquieren como toda la mitad de las propiedades que tienen registradas, que son años también donde se presentan picos de violencia en el territorio. De hecho, pues el año en el que más adquirieron tierras es el año 2006, con más o menos 1.075 hectáreas adquiridas. Y esta empresa pues tiene algunas particularidades, y es que es socia de Palmas de Cuaradó, que por varios años ha sido una empresa involucrada en procesos por despojo de tierras y daños ambientales en el Chocó. Pues adicionalmente, el gerente de esta compañía, que se llama Gabriel James Sierra, ha sido condenado por concierto para delinquir, es decir, precisamente ese concierto para delinquir asociado a alianzas con paramilitares. Y otros de los integrantes de la Junta Directiva de Palmas de Cuaradó, que es Adriana Opino, es un empresario ganadero con varias sentencias en su contra por despojo de tierras, desplazamiento forzado y concierto para delinquir. Entonces vemos que no es coincidencia que haya un proceso de concentración que se hace precisamente utilizando la violencia como herramienta para poder hacerse a las tierras. De una u otra manera, todo estos son algunos hallazgos básicos de esta investigación. ¿Qué nos hemos encontrado como conclusiones? Pues, en un primer momento que definitivamente se ha impuesto un modelo económico criminal que se ha articulado simbióticamente entre sectores empresariales, mafias, grupos militares legales e ilegales, también grupos políticos, lo que se llaman clanes políticos, partidos políticos, funcionarios públicos, que logran de una u otra manera lo que les explicaba ahorita acerca de la captura del Estado y esa reconfiguración cooptada del Estado, y que de una u otra manera pues termina traduciéndose en una suerte de parestado territorial. Esa captura del Estado y sus instituciones aún hoy pervive, si bien nosotros estamos analizando periodos de hace más de 10 años en los que se daban picos de violencia altos, pero también asociados a los años en los que más se acumulaba tierra, pues nos damos cuenta que esas alianzas, esa tríada de las que les vengo hablando desde el inicio, criminalidad corporativa, Estado, empresa y grupos ilegales, sigue hoy día más que nunca. Hay una captura muy avanzada del Estado en el que se siguen valiendo de la misma herramienta, el conflicto, atizar los conflictos en los territorios para despojar tierras y favorecer intereses particulares. Entonces, ¿eso qué va permitiendo? Una reordenación del territorio de manera violenta, y adicionalmente pues van imponiendo un relato y unas formas relacionales que de una u otra manera afectan en lo que llamamos democracia. Otra de las conclusiones a las que nosotros hemos llegado con esta investigación es que pues esta triada de criminalidad corporativa no solo permite hiperacumular tierra, sino que también permite acumular poder. Y de una u otra manera pues llega al punto de que se constituyen sectores empresariales y alianzas en los que de facto van definiendo el rumbo y la planeación institucional de los territorios, imponiendo sus condiciones. Me explico, son los grupos empresariales finalmente los que terminan diciéndole al Estado cómo planear los territorios, y esa planeación de los territorios se hace con base en lo que ellos proyectan a futuro que puede favorecer sus intereses para adquirir, acumular riqueza, ¿cierto? Que no necesariamente es redistribuida en la población, porque eso es una particularidad que se da, sobre todo cuando son proyectos de desarrollo. O obras de infraestructura, como es el caso de los puertos, por ejemplo. Se llega a las comunidades diciendo que eso es una obra pública, que como es de interés nacional y de interés común, entonces que debía hacerse toda la gestión social predial del territorio, que va a traer beneficios múltiples y una idea, un discurso del progreso sobre la región, pero lo que nos damos cuenta es que esos beneficios
o esa idea de progreso nunca llega a las comunidades, pues porque esas comunidades finalmente son desplazadas o en el mejor de los casos reasentadas en otros territorios lejos de las promesas de los beneficios que tanto les vendieron cuando iban a llevar a los proyectos a los territorios. Otra de esas más que una conclusión es un impacto, y es que se desconoce profundamente la economía y la vida campesina. También se desconoce cómo se desarrolla, cómo se lleva a cabo la vida y la economía étnica. No tiene valor real, ni el campesino, ni las comunidades, ni otros grupos poblacionales no tienen valor real para estos sectores empresariales y estatales que no entran en su lógica de referencia de lo que comprende el desarrollo, ¿cierto? El de una u otra manera, ese concepto del desarrollo es exclusivo para algunos, es decir, que de una u otra manera también genera exclusión o segregación de ciertas poblaciones que necesitan ser retiradas de los territorios porque y esto sobre todo es muy visible también como en el caso urbano. En el caso urbano lo que vemos es que cuando se desarrolla una obra de renovación o de infraestructura, las personas que habitan el territorio que va a ser intervenido, como les decía ahorita, les ofrecen múltiples beneficios, pero los llevan a vivir lejos de los beneficios, es decir, los expulsan. ¿Por qué? Porque los consideran, eso lo hemos analizado en otras investigaciones que hemos realizado sobre criminalización de la pobreza, y es que de una u otra manera hay un desprecio por esas personas que históricamente han sido desfavorecidas o que sus vidas y sus economías han sido pauperizadas. Entonces se desconoce la forma en cómo estas personas han construido comunidad, han construido territorio, cómo habitan los territorios, cómo defienden su territorio, cómo hay una apropiación social sobre esos territorios. Todo eso se desconoce, todo eso se invalida y se apropian los territorios para realizar promesas de desarrollo que nunca van a llegar a esas comunidades porque son, nuevamente, como les digo, las excluidas. El desarrollo llega, pero para los inversionistas extranjeros, para los grupos empresariales o para los nuevos habitantes de esos territorios que tienen la capacidad adquisitiva para adquirir, por ejemplo, unidades residenciales o complejos urbanísticos que son construidos en áreas de alto impacto y de valorización de donde se realizan los proyectos. Esas alianzas criminales ejercen poder hoy y trazan el futuro territorial de los municipios. Se oponen a la paz, gestionan leyes para detener los avances en términos de derechos humanos, se oponen a la restitución de tierra y de una u otra manera pues aún no pervive el control de los grupos armados ilegales herederos del paramilitarismo de esos territorios. No en vano pues los cientos y desgarradores casos de asesinato de líderes sociales, precisamente muchos de ellos reclamantes de tierras o que están relacionados con los procesos de restitución de tierras y en otros casos también de sustitución de cultivos. Entonces, bueno, esto pues como a grandes rasgos es lo que nosotros hemos venido desarrollando durante estos 2 años. Y pues a continuación mi compañero Carlos Montoya les va a ampliar información específica sobre todo el trabajo que él muy juiciosamente, muy rigurosamente ha hecho en términos de georreferenciación de todos estos grupos criminales que ejercen presencia y control territorial, pero también los grupos empresariales y las personas naturales que más acumulan tierra y que de una u otra manera, como les decía, tienen alto poder en la decisión de cómo se planean los territorios. Muchas gracias.